aquí en nuestro país. Gracias por estar con nosotros. Excelente tarde. Muchas gracias a ustedes por esta invitación a su espacio. Híjole, el feminicidio va en aumento. Ahorita nos presentaban unas cifras en nuestro país del 2016 al 2021 y pues 2022, pues ya el número está bastante alto, elevado, más de 220 y tantos casos. Así es, y justamente pues el Observatorio de Investigación con las Infancias del Colegio de Sonora, del cual hago parte, hemos decidido para este mes de abril que justamente en muchas partes de México se conmemora el Día del Niño y la niña, poder hablar sobre las situaciones que están atravesando las vidas de los niños, niñas y adolescentes mexicanos, ¿no? Y particularmente, bueno, hemos estado hablando, la semana pasada tuvimos un panel sobre trata y cómo afecta a los niños, niñas y adolescentes, y justamente esta semana queremos conversar sobre este tipo de violencias del feminicidio y la desaparición forzada, porque son realidades, son delitos que están sucediendo, que no solo están afectando a la población adulta, sino que afectan directamente y ponen a los niños, niñas y adolescentes como víctimas también de estos delitos. Y nos parece importante conversar con expertas sobre el tema para entender lo que está sucediendo, cómo está sucediendo y además cuáles son como las responsabilidades y acciones que tanto los gobiernos como la sociedad, ¿no?, debemos asumir en razón de esta problemática. Nora, fíjate que aquí en Sonora ha habido un fenómeno desde las autoridades de criminalización a las víctimas. Cualquier hecho criminal que ocurra, inmediatamente sale la autoridad y criminaliza a las víctimas, ¿no? Que por eso se le llama criminalización. Yo te quería preguntar en ese sentido, las víctimas que en nuestro país vemos de feminicidio, de niñas, niños y adolescentes también, los crímenes en los que ellos son desaparecidos, ¿es porque ellos están relacionados en un entorno de violencia? O ahí sí que no, las autoridades no pudieran criminalizar a las víctimas. Y te lo pregunto no porque yo considere que las mujeres o los niños se ponen en el lugar para ser víctimas. Obviamente nadie quiere ser víctima de un delito. Te lo pregunto por la actitud que asume la autoridad ante estos hechos. Sí, mira, yo creo que lamentablemente esa es una posición que se asumen desde los gobiernos para, de alguna manera, descargar la responsabilidad de lo que implica hacer investigación y hacer justicia sobre lo que sucede en función de los feminicidios y las desapariciones. Hay algo muy preocupante en países que son afectados por las violencias criminales o del crimen organizado o las de conflicto armado, y es que las narrativas oficiales, que además luego se van teniendo como la voz, ¿no?, de sentido común, es este llamado ajuste de cuentas, ¿no? Entonces la mayoría de los homicidios, de los feminicidios o de estas desapariciones terminan siendo abordadas como si se tratara de una lucha entre grupos, ¿no?, criminales o entre grupos armados, y eso es supremamente peligroso porque justamente este tipo de discursos lo que hace es negar los procesos de investigación, ¿no? Uh-huh. Se cierran, se pueden llegar a cerrar los casos, ¿no?, bajo esta idea, como si no hubiese ninguna posibilidad, incluso si fuese cierto, de que tuvieran derecho a ser investigados los crímenes que se cometen, ¿no? Digo incluso porque es partiendo de que eso fuera cierto, pero sabemos que no es así. Entonces creo que es supremamente peligroso mantener ese tipo de discurso que hace daño a la justicia en México, que hace daño a las víctimas de estos delitos, que impacta a nivel de la sociedad también, porque construir ese tipo de discursos y repetirlos significa desentendernos, hacernos indiferentes a las situaciones de violencia que se están viviendo, que son gravísimas. O sea, ahora mismo el caso de Devani Escobar en Nuevo León, que alertó sobre la búsqueda de ella, alertó sobre el encuentro de 5 mujeres, adolescentes, ¿no?, menores de 18 años,
es supremamente peligroso, porque uno también se pregunta qué pasó ahí con estas 5 adolescentes, por qué no se estaban buscando, por qué a razón de buscar a una se encuentran 5 chicas más, ¿no?, que estaban desaparecidas. O sea, son muchas preguntas respecto a por qué no se está investigando, quiénes están asumiendo, quiénes deben asumir esa responsabilidad y por qué no se está cumpliendo con esa responsabilidad. Y tenemos también como sociedad que responder frente a cómo desmantelar, cómo deconstruir ese discurso oficial en el que las víctimas terminan siendo acusadas, ¿no?, Sí. de ser parte de grupos, y que por eso es que sucede lo que sucede, o en el caso de las mujeres y jóvenes, señalar que cierto tipo de vestimenta, que cierto tipo de actitud, que cierto tipo de exposición nos pone en una situación de peligro, ¿no? Como si la sociedad no fuera capaz y el gobierno de preguntarse por qué estamos criando, por decirlo de alguna manera, hombres, porque generalmente son hombres los victimarios, que no tienen ningún reparo en generar este tipo de actuaciones de violencias tan atroces sobre la vida de las niñas, de los niños y de las mujeres jóvenes, ¿no? Sí, y bueno, y el discurso ha sido, pues, criminalizar y hablar, como que yo creo que en la sociedad tenemos la mentalidad o han llegado a lograr que se crea que andaban en malos pasos, son parte del narco, su mal comportamiento los llevó a ello, porque es tan insistente ese discurso pues que logra convertirse prácticamente en una realidad ese pensamiento por parte de la sociedad, ¿no? Mira, yo he hecho investigación en 3 ciudades aquí en México, en 4, y en Colombia, mi país de origen, y encuentro de manera reiterada este discurso, tanto en la oficialidad como en la sociedad. Y yo creo que es una forma, bueno, en el caso les decía de la institucionalidad, es una forma también de zafarse, ¿no? Claro, claro, es una manera muy cómoda de disculparse, o de que la gente diga, ay, es que andaban en eso, a mí no me va a pasar porque yo no ando en eso, ¿no? Eso es lo que quieren al final, ¿no? Sí, y al final yo creo que la sociedad también es una forma es una reacción, como mi reflexión, es una reacción frente a las situaciones de tanta incertidumbre que genera vivir en entornos tan violentos como los que vivimos, que una forma de darse una seguridad, es decir, mientras yo no esté metida en eso, a mí no me va a pasar nada. Y eso justifica ese tipo de discursos de señalar que las víctimas de estos delitos estaban vinculadas con algún tipo de crimen o de ilegalidad. Yo creo que es supremamente pues riesgoso que la sociedad siga copiando ese discurso. Justo acabo de llegar de una visita a la ciudad de Medellín, haciendo en un proyecto de investigación como intercambio sobre procesos de construcción de paz, y algo que se está trabajando muy fuerte allá es cómo construir una contranarrativa a esa narrativa que nos han venido hablando del ajuste de cuentas, ¿no? Y señalar que ningún homicidio, ninguno, y ningún feminicidio puede ser justificado. O sea que incluso los homicidios que se dan entre grupos criminales no pueden ser justificados. Claro. Y que tenemos que hacernos la gran pregunta de por qué, que la mayoría son jóvenes, están cayendo en este tipo de situaciones, ¿no? ¿Qué hace que al final los niños y los adolescentes se vinculen a estas estructuras criminales y terminen luego siendo carne de cañón en estos enfrentamientos y en estas guerras que se desarrollan, ¿no? Entonces creo que es supremamente importante hacer todo un proceso de concientización, de sensibilización, de que todos los asesinatos que suceden deben importarnos, sin poner el lugar de quién era la víctima, ¿no? Y por qué estaba la víctima, que es lo que se suele a lo que se suele hacer referencia cuando uno ve las notas periodísticas, cuando uno ve las notas de quienes hablan sobre, como voceros institucionales, mucho se tiende a hacer casi que un prontuario de la víctima para terminar, pues lamentablemente, justificando, ¿no? Sí. Y eso es algo de la narrativa que hay que cambiar, y que parte del cambio tiene que venir también de una exigencia de la sociedad, ¿no?
Nora, ¿cuándo se va a llevar a cabo este evento? Las violencias que nos atraviesan, feminicidio, desaparición, niñas y niños, adolescentes en México. ¿Cuándo se va a llevar a cabo y cómo los interesados podemos acceder a él? Mira, el evento se va a llevar a cabo el día de mañana, 26 de abril, a las 4 horas de horas Hermosillo, 4 de la tarde, a las 6 de la noche en Ciudad de México. Y nos pueden seguir por Facebook Live del Colegio de Sonora y de las redes, ¿no?, del Colegio de Sonora, Facebook, YouTube, Twitter, Instagram. Allí vamos a estar en vivo y vamos a agradecer muchísimo que quienes participen viéndonos a través de estas redes puedan dejar sus comentarios, sus preguntas en el muro del Facebook, que nosotros las vamos a estar leyendo para compartir con nuestras invitadas expertas en el tema. Excelente, pues nos parece muy interesante. Pues le agradecemos mucho hablarnos de esto a la profesora investigadora del Colegio de Sonora y organizadora de este importante evento, Nora Constanza Niño Vega. Excelente tarde para usted. Muchísimas gracias a ustedes por la difusión y bueno, les esperamos el día de mañana. Sí. Muchas gracias. Gracias.